Vamos a ver algunos de los sesgos cognitivos más típicos en este módulo. Vamos a empezar por un fallo a la hora de interpretar la realidad que solemos cometer todos, o varios fallos más bien, un grupo de fallos, que tiene que ver con una cosa totalmente útil que se estudia en psicología. Yo creo que es una de las cosas más útiles que podemos aprender a la hora de tener un pensamiento más crítico y a la hora de mejorar nuestros estados emocionales y tener un pensamiento más racional, que es lo que se llama la teoría de la atribución. ¿Qué estudia la teoría de la atribución? Estudia algo así como a qué causas, cuáles son las causas que inferimos acerca de lo que ha pasado. Es decir, a qué atribuimos aquello que ha pasado, a quién le adjudicamos la responsabilidad. Es decir, algo así como a quién echamos la culpa de las cosas que suceden o que nos suceden, especialmente cuando se trata de errores que cometemos. Imagínate que has fracasado en un proyecto que te habías propuesto, en un negocio, en una empresa, o algo tan sencillo como que has suspendido un examen o has cometido cualquier otro tipo de fallo, o te ha sucedido alguna pequeña incidencia en tu vida, o que has discutido con alguien, es decir, cualquier contratiempo, cualquier incidencia, cuando se trata de cosas negativas que nos han pasado. Podemos atribuir la causa de eso que nos ha pasado, de eso negativo que nos ha pasado. Básicamente, las personas lo que hacemos son como 4 interpretaciones, ¿vale? Estas 4 interpretaciones se basan en 2 variables. Una de ellas, ¿a quién echamos más la culpa? Es decir, la culpa o la responsabilidad, ¿con qué tiene más que ver? ¿Con causas internas o externas? Es decir, lo que ha pasado es por culpa mía o por culpa de cosas externas o de otras personas, o de circunstancias externas. Esa sería la primera variable. Si echo más la culpa de lo que ha pasado a mí mismo o a circunstancias de fuera o a terceras personas. La otra variable sería si eso que ha tenido la culpa de lo que ha pasado se debe a causas que son más bien estables, es decir, que se mantienen siempre iguales a lo largo del tiempo, o que pueden ser cosas variables, es decir, que hoy pueden haber sucedido así, pero mañana sucederán de otra manera. En función de estas 2 variables surgen 4 posibles tipos de explicaciones que yo doy a lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que suspendes un examen o has fracasado en ese proyecto que te habías propuesto. Si yo tiendo a echar la culpa de ese fracaso a causas internas estables, lo que voy a pensar, sin darme cuenta, es que he fracasado por algo que tiene que ver con mis capacidades o mis talentos. He fracasado porque no valgo para los negocios. He fracasado porque no valgo para estudiar, porque no tengo suficiente inteligencia o tanta inteligencia como la media de la población o como esas otras personas que yo admiro, ¿vale? Es decir, atribuyo mi fracaso a causas que tienen que ver conmigo, pero que además son estables, es decir, algo que yo percibo como estable, mis propias capacidades, mi inteligencia, cosas que en principio parece que no puedo cambiar y no tengo control sobre poder cambiarlas, ¿vale? Pero puedo también tener la tentación de echar la culpa a causas externas, pero que también son estables. ¿Qué quiere decir esto? La culpa ha sido de ese competidor que es muy malo y no ha tenido escrúpulos en quitarnos del mercado. O la culpa es de la asignatura porque es difícil y por eso es suspendido. O la culpa es del profesor porque es un inepto explicando y porque no vale para explicarlo. O la culpa es suya porque no nos ha explicado bien, porque no vale. ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos causas internas o externas que en este caso son estables. Yo percibo que son cosas que no se pueden cambiar o se pueden cambiar muy poquito. Pero también puedo hacer la interpretación de que la culpa ha sido mía, causa interna, pero por algo que es más variable. Aquí es donde entraríamos en el terreno de cosas que he podido hacer o no he podido hacer.
pues he fracasado en el negocio o en el examen porque no me he esforzado lo suficiente. Y ahí sí percibo que es algo que en buena medida dependía de mí. He fracasado porque a lo mejor carezco de conocimientos suficientes para llevar un negocio, carezco de un método de estudio y a lo mejor percibo que esto, siendo una cosa variable, percibo que la puedo cambiar. Habría una tercera variable que no hemos metido aquí, que sería el grado de control que yo percibo en que puedo tener influencia en estas cosas. Es decir, yo puedo pensar que me he esforzado mucho o poco, son cosas que podrían ser variables, pero además tengo que pensar hasta qué grado puedo tener control sobre mi propio esfuerzo, control sobre el hecho de poder adquirir nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Seguramente, si las causas a las que atribuyo lo que ha pasado son, como decíamos, internas estables, por culpa de mi falta de capacidad, tenderé a pensar que eso es difícil de cambiar, luego tenderé a pensar que eso no lo puedo controlar en buena medida, ¿vale? Bueno, y por último tendríamos aquellas causas que yo atribuyo a como que son externas, inestables, es decir, no dependen tanto de mí, sino que dependen de factores externos, pero que hoy se han podido dar de una manera y mañana podrían darse de otra. Es decir, la culpa ha sido de la crisis económica que estamos viviendo y por eso mi negocio ha fracasado. Quizá yo perciba que la crisis económica pasará y que puedo tener una nueva oportunidad de realizar ese proyecto o ese negocio, ¿vale? La culpa en el terreno de lo externo inestable es donde entraríamos también en el terreno de la mala suerte. La culpa ha sido del azar, de la mala suerte, porque hay cosas que no puedo controlar y hoy podrían darse de esta forma y mañana de otra. Lo mismo, aquí dependerá lo que hagamos a continuación, dependerá de hasta qué punto percibimos que puedo controlar lo externo inestable, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo controlar la suerte? Si percibo que la suerte no es algo muy controlable, pues seguramente mi actitud será de no esforzarme o no intentar hacer los cambios que debería hacer, porque como todo depende de la suerte, pues me relajo. Si el fracaso ha sido por la crisis económica y yo percibo que tengo control en ciertas cosas, pues pensaré, bueno, como hay crisis económica, quizá ahora me tengo que esforzar todavía más o seguir por este otro camino. Entonces percibo que hay un cierto grado de control en lo que yo puedo o no puedo hacer ante esas circunstancias externas. O puedo pensar también, si volvemos al terreno de la suerte, que cuanto yo más me esfuerce desde lo interno inestable, es decir, vale, hay cosas que no puedo controlar, pero hay cosas que puedo controlar en lo que hago yo, en lo que me esfuerzo, en lo que no me esfuerzo, en los nuevos conocimientos que adquiera, que pueden favorecer más incluso la suerte a mi favor. O poniendo el ejemplo de cuando suspendo un examen, si dejo las cosas en manos de la suerte, sería algo así como, si tengo 10 temas para estudiar y estudio solo 3 y caen esos 3, la suerte me ha favorecido. Ahora, me lo he jugado todo a muy pocas cartas. En cambio, si de los 10 temas me estudio los 10, aunque la suerte existe, estoy favoreciendo totalmente mi suerte, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de dónde pongo más el foco, en cuál de estas 4, y después en el grado de control que yo perciba que puedo tener sobre los acontecimientos, mi actitud será de una manera o será de otra. Si yo percibo que la causa de los problemas son por cosas mías, de mis capacidades y mi inteligencia que yo no puedo cambiar, sin darme cuenta, mi actitud será negativa. Es decir, dejaré de hacer cosas, dejaré de esforzarme y sin darme cuenta entro en un círculo vicioso que se llama el círculo vicioso del fracaso. ¿Por qué? Porque si yo pienso que no puedo cambiar, sin querer, lo siguiente que voy a pensar es ¿por qué molestarme en esforzarme? Lo siguiente que pasa es que dejo de esforzarme y de practicar y así es difícil que pueda desarrollar recursos y habilidades, con lo cual volveré a fracasar y volveré a confirmar mi teoría. Entonces se crea esa especie de círculo vicioso.
Si echo la culpa a cosas de fuera que no se pueden cambiar, si yo percibo además que no tengo ningún control sobre lo externo, caeré en un tipo de conducta que solemos llamar victimismo, al que en el curso vamos a dedicar y hemos dedicado ya seguramente alguna lección. ¿Vale? Eh, si nos vamos aquí, a lo interno inestable, aquí empezamos a tener quizá un pensamiento más racional si además percibimos que tenemos bastante control en nuestras acciones, en las cosas que podemos cambiar. Es decir, si yo hago un análisis sobre lo que he hecho o lo que no he hecho para que se haya producido ese fracaso, es decir, pues a lo mejor no he dedicado horas suficientes al estudio o a prepararme para los negocios, o tendría quizá que haber hecho ese curso de emprendimiento que me aconsejaron, o tendría que haberme formado más en finanzas, en ventas, en marketing. Si hago un análisis sincero y racional de lo que me falta por hacer, por conocer, y además de si realmente me he esforzado lo suficiente, si ha habido cosas que a lo mejor he hecho y no debería haberlas hecho, si hay cosas que no he hecho y quizá debería haberlas hecho, si me he enfocado más en cosas superficiales que no tenían tanto que ver y no me he enfocado tanto en las prioridades. Es decir, hacer un análisis de lo más objetivo posible de los errores cometidos, y no solo de los errores, sino de las cosas que hemos dejado de hacer. Esto no significa que el fracaso deje de molestarte, sino que a partir de ahí podemos tener una visión más racional de lo que tendríamos que cambiar para que no se vuelva a producir o para que las cosas se desarrollen de otra manera. Casi te diría que esta forma, la tendencia de pensar de forma interna estable, es decir, qué es lo que puedo cambiar yo, en definitiva, es una de las claves más fundamentales de la motivación. Porque cuando yo sé lo que tengo que cambiar y percibo que tengo un cierto control en lo que tengo que cambiar, a partir de ahí es desde donde surge o puede surgir la acción. La vertiente externa inestable, lo mismo, si yo percibo que tengo un cierto control a la hora de poder ejercer una cierta influencia en lo externo, es decir, yo qué sé, pues tengo una serie de clientes que no me están funcionando, puedo tener cierto control sobre ello, o estoy recibiendo muchas quejas y reclamaciones, lo mismo, volveríamos a hacer un análisis racional, no tanto para cambiar lo externo desde lo externo, sino seguramente tengo que cambiar cosas que yo estoy haciendo bien o mal para que esa realidad externa a su vez cambie.